Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Brujería. Quiero agradecer a todos los que forman parte de la familia. Si todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo, ya que estoy organizando un episodio especial para cuando lleguemos a 50,000 suscriptores. Estoy segura que te encantará. Hoy serán 2 experiencias vividas por personas como tú y como yo. Así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Me di cuenta de que era víctima de brujería por los síntomas que estaba padeciendo, que a simple vista eran absolutamente normales. Sin embargo, cuando los fui relacionando me di cuenta de que no era nada normal. Hoy quiero compartirte mi vivencia para que te des cuenta si estás siendo atacado con hechicería o tal vez alguien cercano a ti. Mi nombre es Karen y esta es mi historia. Mi experiencia comenzó hace un par de años cuando empecé un nuevo empleo en otra compañía. Realmente me sentía muy contenta y afortunada. Trabajaba en el departamento de servicio al cliente, porque las relaciones con las personas se me dan. Mi mamá dice que tengo el don de amistad. Yo creo que porque soy muy chachalaca más que nada, y por eso me es fácil relacionarme con las personas sin problema. Un día más o menos como a los 3 meses de mi nuevo empleo, comencé a sentirme extraña. Lo más notorio fue que empecé a padecer dolores de cabeza. Al principio lo atribuí al estrés del trabajo y a las largas noches sin dormir, pero pronto los síntomas aumentaron y se volvieron más evidentes. Primero estaban los sueños. No eran simples pesadillas, eran sueños terroríficos de la gente que yo quería, como mis padres, hermanos y amigas. Me levantaba con un sentimiento terrible de que algo malo les iba a pasar. Si bien con los días no ocurría alguna cosa mala, ese sentimiento me acompañaba durante el tiempo. Luego mi salud comenzó a deteriorarse aún más. Perdí peso rápidamente. Mi piel se volvió pálida y mis ojos hundidos. Sentía una presión constante en el pecho, como si algo me aplastara. Los médicos no encontraban alguna explicación para mis síntomas. Me hicieron análisis de sangre y también pruebas de esfuerzo. A pesar de mi situación, milagrosamente, las pruebas salían normales. Mi madre estaba muy asustada porque mi vida se estaba desmoronando. Iba al trabajo, comía, dormía, pero parecía ser otra persona diferente. Ya no tenía esa chispa, esa alegría que me caracterizaba, ni tampoco la energía para hacer las cosas que amaba. Mis días se convirtieron en una rutina vacía y sombría. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché que alguien me llamaba. Era una voz de mujer. Yo contesté diciendo que acá estaba. Me quedé esperando a que me volvieran a llamar. Sin embargo, lo que sucedió fue que tocaron a la puerta de mi habitación. Inmediatamente dije que pasara, que la puerta estaba abierta. Escuché cómo la puerta se abrió, pero al voltear no había nadie. Al principio pensé que era mi madre, y después hasta se lo atribuí al viento. Entonces nuevamente escuché mi nombre, Karen, Karen. De inmediato salí de mi cuarto temblando, con la sensación de que alguien me estaba observando. Me fui rápidamente a la habitación de mis padres y les conté lo que había sucedido. Mi papá dijo que posiblemente era mi imaginación, que estaba trabajando mucho y que mi cuerpo estaba débil porque casi no comía, así que podría ser por eso. Honestamente me sentía ridícula. Yo, una mujer de 26 años temblando de miedo, como si tuviera 12. Esa misma noche regresé a mi cuarto para descansar. Después de tranquilizarme un poco, logré conciliar el sueño. Y como era de esperarse, tuve otro maldito sueño perturbador.
Me encontraba en un bosque oscuro, rodeada de árboles altos y retorcidos. Una figura encapuchada se acercaba lentamente a mí. Sus ojos eran dos pozos negros. La figura extendió una mano con la intención de tocarme. Desperté de golpe, jadeando y con el corazón desbocado. A la mañana siguiente, cuando estaba saliendo de casa, encontré afuera en la banqueta algo que parecía ser un líquido viscoso. Me acerqué para verlo más de cerca y pude ver que tenía arena blanca, cal o sal. Según yo fue algo casual, algo fortuito. Como en aquel entonces no creía en la brujería ni en nada paranormal, no le di importancia, así que caminé encima de aquella. Créeme, ese fue un gran error. Desde ese momento las cosas empeoraron rápidamente. Comencé a sentir que alguien me observaba todo el tiempo. Mis pesadillas se volvieron más intensas y ahora podía ver aquellas sombras cuando estaba despierta, como si hubieran salido a mi realidad. Mi salud se deterioró aún más. Mis fuerzas me abandonaban y ya no podía realizar ni las tareas más simples sin sentirme agotada. Recuerdo que estaba hablando con un cliente cuando de la nada empecé a marearme y me desmayé. Llamaron de inmediato a la ambulancia y me trasladaron a la Cruz Roja. Los médicos me revisaron y determinaron que había sido insolación. Mis signos vitales mostraban que mi cuerpo había estado en una situación extrema, como si hubiera corrido un maratón. Estaba completamente agotada. Mis padres preocupados organizaron mi traslado a una clínica particular. Como no tenía pareja, ellos me apoyaron en todo momento, buscando mi bienestar. Autorizaron otro tipo de pruebas mientras yo estaba en cuidados intensivos, ya que de la nada comencé a convulsionar. Los médicos seguían sin encontrar una explicación y yo me hundía cada vez más en la desesperación. Mi estado empeoraba día a día. Mis padres no se separaban de mi lado y los médicos estaban desconcertados ya que mis análisis eran normales, pero mi cuerpo decía lo contrario. Fue en ese punto crítico cuando mi mamá recordó a Doña María, una señora que se dedicaba a curar a las personas. Desesperada decidió contactarla y como no la podían llevar al hospital, esperaron a que me dieran de alta. Como a los 3 días regresé a casa y Doña María fue ese mismo día a verme. Al llegar la curandera me miró con ojos llenos de preocupación. Me dijo que estaba trabajada y que no solo tenía un trabajo sino 2. El primero era una salación. Alguien quería que me fuera mal y que no tuviera éxito en mi profesión. Y el otro trabajo era un trabajo de alejamiento, para que nadie tuviera intenciones de acercarse a mí. Yo le dije que no tenía enemigos, que tenía pocas amigas y que usualmente cuando no estaba en la oficina, estaba en casa de mis padres. La curandera me preguntó que desde cuándo empecé a sentir los malestares. Le fui relatando cómo aparecieron y de aquel líquido viscoso y arena blanca que había encontrado afuera de mi casa. Doña María me dijo que eso no fue un accidente, sino que fue una trampa para que la pisara, para que fuera eficaz el daño. Por eso fui empeorando, que al caminar sobre él, aceleré la brujería. La revelación me dejó helada. La mujer, viendo mi desesperación, me tomó de la mano y aseguró que me ayudaría, que no sería fácil, pero que podría ayudarme con paciencia y fortaleza. La curandera comenzó a preparar el ritual, colocando velas blancas en un círculo alrededor de mí, y esparció sal en el suelo para formar una barrera de protección. Debes estar fuerte y mantener la mente clara, me dijo mientras encendía las velas. La energía negativa que te rodea intentará resistir, pero debemos perseverar. Con un cántico suave, Doña María comenzó a invocar a sus seres o guías espirituales para que éstos le mostraran el camino a seguir. Sentí una resistencia feroz,
como si una sombra oscura intentara mantener su control sobre mi persona. El ritual duró varias horas. A medida que avanzábamos sentí que la presión en mi pecho se hacía cada vez más fuerte, hasta que en el momento cúspide de la situación sentí un alivio notable y mi cuerpo se volvió más liviano. Doña María no se detuvo. Continuó con su cántico y aplicando aceite sobre mi frente y manos. Finalmente, cuando terminó la curandera, me miró con una sonrisa y me dijo que el hechizo había sido debilitado. Sin embargo, debíamos hacer más limpias espirituales. Con esta situación comencé a investigar entre mis conocidos y amigos, buscando cualquier pista sobre quién podría haberme hecho esto. También me puse a observar en la oficina cómo actuaban conmigo y sin mí las personas que laboraban en la empresa. Me di cuenta de que un compañero llamado Marcos me veía de manera extraña. Noté que hablaba a mis espaldas y sentía que él era el que estaba difundiendo chismes sobre mí. Decidí confrontarlo directamente, pero negó todo con una actitud defensiva. Después de la discusión, una amiga del trabajo se acercó cuando estaba sola y me dijo algo que me heló la sangre. Me confesó que había oído rumores sobre la madre de Marcos. Al parecer hacía brujería o era santera. No sabía muy bien qué era, pero estaba segura que entre ambos habían hecho algo para dañarme. Mi compañera me explicó que cuando ingresé a trabajar, Marcos había recomendado a una chica para el puesto que yo obtuve. Aunque él estaba casado, parecía tener amoríos con aquella mujer y quería que fuera contratada. Mi llegada frustró sus planes y aparentemente le caí mal desde el principio. Por eso Marcos quería que me fuera, para dejar libre el espacio a esa otra chica. Con esta nueva información decidí volver a hablar con doña María. Le conté todo lo que había descubierto sobre Marcos y su madre. Decidimos realizar un ritual más poderoso para romper definitivamente la maldición. Esta vez el ritual involucraba no solo la purificación de mi aura, sino también la protección contra futuros ataques. Regresé al trabajo con una nueva fuerza y determinación. Marcos me evitaba, probablemente sintiendo que yo me había liberado de sus brujerías. Poco a poco mi vida volvió a la normalidad. Recuperé mi salud y mi alegría, aunque con cicatrices que me recordaban siempre la batalla que había librado. Él renunció al poco tiempo, dijo que encontró un empleo mejor pagado en otra empresa y se fue después de unos días de haber avisado. Mi recomendación es que si alguna vez encuentras algo extraño, no lo ignores. Busca ayuda y protégete. La brujería es real y sus efectos pueden ser devastadores. Si te ha agradado este primer relato, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis historias. Forma parte de los miembros exclusivos del canal. Cuando lleguemos a 100 miembros, Katrina, habrá una sorpresa. Sin más, continuemos con la historia. En el año de 1998, recién me había casado con el hombre de mis sueños. Nuestro matrimonio comenzó con la magia de un cuento de hadas. Cada día despertaba con una sonrisa, agradecida por tener a mi lado a un esposo amoroso y dedicado. Sin embargo, alrededor de 6 meses después, comencé a notar cambios inquietantes en su comportamiento. Al principio eran cosas pequeñas, momentos en los que parecía distraído o ausente, excusas para evitar salir juntos y una mirada en sus ojos que no podía entender. Mi esposo, que antes era un hombre cariñoso y atento, se había vuelto distante y frío. También con el tiempo se amargó mucho su carácter. Se molestaba por todo y me regañaba como si fuera una niña. Por las noches, cuando quería estar a su lado, simplemente no importaba cuánto intentara acercarme. Parecía que algo se interponía entre nosotros, porque peleábamos por cosas insignificantes. Yo estaba triste y no sabía qué pensar.
además de que mis padres me habían educado a que cuando uno se casaba era de por vida, como dice la iglesia, hasta que la muerte los separe. Entonces pensaba que no quería estar viviendo así, en un mundo de maltrato emocional y cero contacto físico. Un día, mientras organizaba la casa, encontré algo que me hizo temblar. Escondida en la parte trasera de nuestra pequeña bodega, encontré una caja. Por curiosidad decidí ver qué había dentro. Allí encontré una colección de objetos inquietantes. Una fotografía de nosotros dos, un par de muñecos hechos de tela y paja, además de una vela negra parcialmente quemada. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba cada elemento. No podía comprender por qué estos objetos estaban ahí, ni cuál era su significado. Pero cuando estaba tocando aquellas cosas, sin querer me pinché un dedo con algo puntiagudo. Fue cuando me percaté de que un muñeco que parecía tener la forma femenina tenía un par de alfileres. Me dio asco y de inmediato lo tiré al suelo. Fui por una bolsa de basura para tirar todo aquello, mientras pensaba qué decirle a mi esposo. Él era el único que vivía conmigo, así que era obvio que si yo no lo puse ahí, él era el responsable. Esa noche cuando llegó de trabajar lo encaré. Mi voz temblaba, pero traté de mantenerme firme. Como no quería creerme, fui a buscar la bolsa con la caja y se la mostré exigiendo una explicación. Él lo negó todo, con una expresión de sorpresa y confusión. Me dijo que no practicaba la brujería, que cómo podía pensar eso. Hasta ese momento, no me había dado cuenta de la magnitud de lo que había encontrado. Aquella caja no era una simple colección de objetos extraños. Era un trabajo de brujería. No puedo negar que me dio mucho miedo, por lo que molesta le dije que iría a dormir a casa de mis padres, que regresaría en un par de días y que quería una verdadera explicación. Preparé una pequeña maleta y me fui dejando atrás la casa que habíamos construido juntos. Mientras estaba en el metro rumbo a casa de mis padres, mi mente se llenaba de imágenes de la caja y su contenido, y una sensación de traición comenzó a acrecentar. Lo primero que me imaginé era que mi esposo tenía un amante y que tal vez por eso lo había hecho. Te recuerdo que para esa época no era fácil tener acceso a Internet y tampoco había mucha difusión de brujerías ni nada relacionado con aquello, así que tenía muchísimas dudas. Al llegar a la casa de mis padres me recibieron asustados pero con los brazos abiertos. Les expliqué lo que había encontrado y cómo mi esposo lo había negado todo. Sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación. Mi madre me dijo que eso era serio y que no se podía ignorar, que había encontrado brujería en mi propio hogar, que definitivamente deberíamos buscar ayuda. Mi papá, siempre escéptico, dijo que tal vez había una explicación lógica para todo esto. Quizá alguien más puso esos objetos ahí. Yo le dije que solamente mi esposo y yo vivíamos en casa y que a veces venía mi cuñada a visitarnos con su esposo e hijos, también algunos amigos cercanos y de vez en cuando mis suegros, pero ellos eran personas muy amables y decentes. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi antigua habitación, los pensamientos sobre la caja y los cambios en mi esposo no me dejaban en paz. Al día siguiente decidí seguir el consejo de mi madre y buscar ayuda. Como no sabíamos a quién recurrir, preguntamos con vecinos y amistades, hasta que por fin alguien nos dijo de un señor que era muy viejito, pero muy efectivo, que ya no trabajaba porque, según mencionaba, le drenaba mucha energía y que por su edad avanzada se cansaba, pero que podíamos ir a verlo porque seguramente tiene o tuvo algún discípulo. Al llegar a la dirección que nos dieron, vimos a un hombre de aproximadamente 85 años de edad. Estaba regando su pequeño jardín. Cuando me vio, dejó la manguera a un lado y me miró fijamente. Me dijo que sabía a qué había ido, que entráramos a su casa para platicar.
Sorprendida lo seguí al interior de su hogar y mi madre venía atrás de mí. Nos condujo a una sala pequeña y acogedora, donde nos ofreció asiento. Me dijo que yo tenía pegado a mí un ser, pero que solamente era como un vigía, que el que realmente tiene un trabajo muy fuerte es mi esposo, que a mí me habían puesto un muerto para que no pudiera actuar o reaccionar, para que no me diera cuenta de que mi marido estaba en una mala situación. Le expliqué todo lo que había sucedido, el cambio en el comportamiento de mi esposo, la caja con los objetos extraños y mi desesperación por encontrar respuestas. El anciano me dijo que había encontrado la brujería en mi casa porque la persona que la puso ahí sabía que así lograría que avanzara más rápido. Eso fue creado para causar daño, para separar y destruir. Pero que no todo estaba perdido, que él no podía ayudarme porque estaba enfermo del corazón, así que por prescripción médica debía evitar sobresaltos, pero que su hijo tenía el don y ayudaba a las personas, que regresáramos como a las 8 de la noche, que a esa hora él estaría en su casa, que trajera la caja que encontré para que pudiera romper la maldad. Esa noche a la hora acordada regresé con mis padres. Nos recibió el hijo del anciano, un hombre de unos 50 años aproximadamente, de aspecto fuerte y sereno. Nos contó que era carpintero y que no se dedicaba de lleno a curar a las personas porque su padre le había inculcado que al hacer el trabajo debía de ser gratis, que como tenía 5 hijos que mantener, trabajaba de carpintero durante la semana y reservaba los fines de semana para dar consultas. Mi padre me avisó y vine a verte, dijo Julián, el hijo del anciano, mientras nos conducía a la habitación con el altar. Puso la caja que le llevé en una mesa que tenía a un lado y la examinó detenidamente. Dijo que ese era un trabajo muy fuerte y que iba a requerir de tiempo y esfuerzo para romper la maldición. Que no me preocupara porque él iba a ayudarnos, que Dios hace milagros y si le pedimos su ayuda nos daría sus bendiciones. Me pidió que me parara junto a su altar, se mojó las manos con un líquido que olía como a gardenias y me dijo que cerrara los ojos. Me haría una limpieza espiritual. Que ese es el primer paso porque yo había tocado aquellos objetos. Cuando finalizó, hizo lo mismo con mis padres. Yo observaba todo y notaba que el hombre tenía mucha fe. Una cruz de madera le colgaba en el pecho y si me le quedaba viendo fijamente, podía ver como un brillo en su persona, no sé. ¿Podría ser mi imaginación? Pero hasta veía que su rostro estaba diferente. Cuando terminó me dijo que le trajera a mi esposo mañana a la misma hora, que él se iba a negar pero que hiciéramos lo necesario para traerlo. Esa noche fui a mi casa, mi esposo estaba ahí. Entré y lo vi sentado en la sala viendo la televisión, pero como si fuera un robot. Me senté a su lado y empecé a platicar con él. Mi marido se veía distante. Intentando mantener la calma le dije que quería que arregláramos todo, que deseaba que nuestra relación mejorara, así que le propuse tener una cita de novios. Sorprendentemente accedió. Dijo que estaba enamorado de mí y que quería que nuestro matrimonio funcionara. Lo dijo, pero su tono carecía de emoción. Decidí quedarme en casa esa noche. Dormimos en la misma habitación, pero él estaba de un lado de la cama y yo del otro, como si fuéramos 2 extraños. Al día siguiente él se fue a trabajar y yo esperé ansiosamente su regreso. Él llegó como a las 7 de la noche. Le sugerí ir a casa de mis padres con el pretexto de que nos iban a prestar el auto para nuestra cita. Mi esposo no quería ir, pero insistí. Insistí tanto que aceptó a regañadientes. Una vez en casa de mis padres recogimos el auto y le dije que iríamos a un restaurante que me habían recomendado. Mi marido manejó durante unos 30 minutos. La casa del anciano estaba relativamente cerca de donde vivían mis papás. Cuando nos estacionamos, mi marido vio la casa
y se negó a bajar. Me dijo que por qué había mentido, que no quería estar ahí. Yo le dije que por favor confiara en mí. Tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía con fuerza, le dije que es importante para nosotros. Sus ojos se oscurecieron, estaban llenos de una mezcla de rabia y confusión. Me dijo que no quería bajar, y su tono era cada vez más amenazante. Yo le dije que solo sería un momento, que le prometía que después nos iríamos a donde él quisiera. Finalmente, con gran esfuerzo, logré convencerlo de que saliera del auto. Cada vez que nos acercábamos más a la casa, donde nos esperaba Julián y su padre, sentía que la oscuridad que rodeaba a mi esposo se intensificaba. Llegamos a la puerta, y antes de que pudiera tocar, el anciano abrió, como si hubiera sentido nuestra llegada. Nos invitó a pasar, y al entrar Julián estaba en la sala esperándonos. Se acercó rápidamente a mi marido, le estrechó la mano y le dio la bienvenida. Mi esposo se veía incómodo, sus ojos evitaban el contacto directo con los de Julián. Sin embargo, parecía que el simple toque de éste lo había anclado en el lugar sin opción de salir. El curandero lo dirigió hacia el pequeño cuarto de curación. Entraron ambos y cerraron la puerta. Me dijo el anciano que era mejor que yo me quedara afuera. Asentí con la cabeza con resignación, aunque la preocupación me consumía. Desde donde estaba podía escuchar susurros intercalados con palabras de Julián. Luego los murmullos se transformaron en gritos. Cada alarido de mi esposo me hacía estremecer, y me sentí impotente al no poder hacer algo más que esperar. El ritual duró aproximadamente 45 minutos, aunque para mí se sintió como una eternidad. Finalmente, la puerta del pequeño cuarto se abrió y salieron Julián y mi marido. Este último se veía notablemente agotado. A pesar de su evidente cansancio, había algo diferente en su mirada, una chispa de claridad que no había visto en mucho tiempo. Julián se volvió hacia mí limpiándose el sudor de la frente. Me dijo que el trabajo fue intenso, pero habían logrado liberar una gran parte de la oscuridad que lo rodeaba, que iba a necesitar tiempo para recuperarse completamente, pero que lo peor ya había pasado, que debía llevarlo la próxima semana a día sábado, y que no faltara porque era muy importante. Mi esposo se apoyó en mí porque apenas podía sostenerse en pie. Le agradecí a Julián y a su padre prometiendo regresar. Con cuidado llevé a mi marido de regreso al auto y nos dirigimos a casa de mis padres. Al llegar, decidimos pasar la noche ahí. Mi marido estaba tan cansado y yo no quería estar sola. En las semanas siguientes llevé a mi esposo a ver a don Julián 4 veces más. Poco a poco empecé a notar cambios notables en él. Su mirada se volvió más clara y sus respuestas más coherentes. La frialdad que lo había aislado comenzó a desvanecerse, y la calidez que una vez conocí estaba regresando poco a poco. Hasta la fecha no supimos quién le hizo el trabajo de brujería a mi marido, ni del por qué. Sin embargo, aprendimos a ser más selectivos con quienes convivimos o a quienes dejamos entrar a nuestro hogar. Muchas veces no creemos que la envidia, la maldad o la brujería existe, y es por eso que podemos ser blanco fácil y no darnos cuenta. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?